Vamos a leer en Jonás, capítulo 3, versículos 1 al 4. Así dice la palabra de Dios. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de 1 día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Amén. Pueden acomodarse. Gloria a Dios. El tema que tenemos para esta ocasión, el mensaje divino y su impacto en la sociedad y en la vida. Es el número 1725. Y hoy estamos a 13 de enero del 2022. Y Dios te va a decir esta noche, o esta mañana, o esta tarde, donde quiera, no importa dónde usted esté, lo que usted necesita escuchar. El mensaje divino y su impacto en la sociedad y en la vida. Yo pienso que la principal entrada al interno, a lo interior del ser vivo, es el oído. Digo el ser vivo porque me adelanto y me voy más allá del ser humano, porque los animales también oyen y entienden. Entonces la primera entrada a lo interno es el oído. Cuando hablamos a alguien, tenemos la oportunidad de hablarle al alma y ver la reacción de sus ojos. No es lo mismo cuando usted mira una cosa como cuando a usted le dicen una cosa. Usted le habla a un perro y lo mira y el perro como que entiende que usted le está hablando. Hay una persona que está en aflicción, en dificultad, en depresión, en medio de una tristeza, y usted se acerca a esa persona y le habla. Y una persona que había perdido la esperanza, usted nota que con algo que usted le dijo, le brillaron los ojos. O sea, usted tocó el alma de esa persona. Y cuando hablamos a alguien a sus oídos, eso puede ocurrir, que le vayamos directamente al alma. Porque lo que escuchamos tiene la capacidad de tranquilizar o de intranquilizar. Usted, como se puede aquietar y recibir paz con una información, puede perder la paz con una información. Fíjese la importancia del mensaje hablado, la importancia de hablar y de comunicarse a través del habla. Porque nosotros podemos cambiar el rumbo de una persona. Se dice que una de las grandes virtudes de los políticos de Grecia, o del origen de la política, es la oratoria. Y se menciona al gran Pericles como un gran orador que convencía a las masas. Y la persona que maneja bien el lenguaje y el discurso tiene muchas posibilidades en la política y en la religión, y también en el comercio, porque tiene la posibilidad de convencer. Esas son las riquezas de la Biblia. Por ejemplo, dice Romanos 10:17. Así que la fe viene por el oír las buenas noticias de Cristo, la palabra de Dios. Es lo que registra la Biblia.
La fe no viene por el ver, según la Biblia. La fe no viene por el tacto. La fe viene por el oír. Porque es la línea más directa al alma. Cuando usted le habla a una persona, usted le está hablando al alma de esa persona. Y tiene la capacidad de cambiar su estado emocional. Por eso el Señor mandó: id y predicad el evangelio, pregonar el evangelio, anunciar el evangelio a toda criatura, para que todo aquel que crea, que escuche y crea, entonces sea salvo. El Señor mandó a sus discípulos que predicaran, que fueran a llevar al mundo las buenas nuevas que habían aprendido de Él. Entonces uno piensa, y esto es una realidad que todos nosotros estamos viviendo, uno piensa que el mundo está lleno de malas noticias, repleto de noticias negativas, de noticias que abruman, que asustan. La gente está taciturna, paranoica, nerviosa, asustada, porque todo lo que oye es negativo. En estos días yo hice un ejercicio. Estaba oyendo 3 noticiarios con el control en la mano, moviendo 3 noticiarios locales y 2 internacionales, 2 de fuera, de otro país. Y lo cambié a los 5 y los 5 estaban hablando de lo mismo. Ya usted sabe de qué. Uno en Colombia, uno en España y 3 de aquí, los 5 hablando de lo mismo. Y cada vez que le mencionan eso a usted como que es una carga negativa que le llega a usted. Entonces, por esa razón principalmente y por muchas otras, que un atentado en un sitio, que mataron qué sé yo cuánto, que asaltaron una mezquita, que asaltaron un autobús, que se fue por un barranco. Entonces todo lo que, o la mayoría de lo que uno escucha es negativo. Entonces eso va cargando y sobrecargando a uno. Sin embargo, el mensaje del evangelio calma, tranquiliza, porque el mensaje del evangelio trae paz. Es un mensaje de buena noticia, de esperanza, de soluciones, porque las malas noticias no le traen solución, lo que le traen es carga sobre carga. Pero el mensaje del evangelio le trae solución a su problema. Entonces usted se tranquiliza porque adquiere esperanza. Bendito el nombre del Señor. Sin embargo, lamentablemente, no todos los que escuchan el mensaje del Señor le hacen caso. Le hacen caso más fácil al mensaje negativo, al mensaje que lo asusta, que le quita la paz, que lo llena de miedo, le hacen caso. Pero al mensaje de esperanza, de soluciones, lo pone a un lado. Los verdaderos cristianos, la gente que ama y que conoce a Dios, primero se enferma poco. Y cuando se enferma, difícilmente es de la mente. Porque es cuestionable que una persona que tenga confianza y esperanza se enferme de la mente. Los que viven asustados, los que viven tomando pastillas para los nervios y buscando psiquiatra y buscando psicólogo y haciendo cosas, porque viven asustados y no tienen en quién confiar. Pero el que confía en el abrigo del Altísimo y mora bajo la sala del Omnipotente, imagínese usted. Bendito el nombre del Señor. Aquí en esta historia que comencé a predicar el pasado domingo, en su primer capítulo, se trata de un mensaje para un pueblo. Y por supuesto Dios escoge un hombre para ese mensaje a ese pueblo. Porque Dios para su trabajo con los humanos usa humanos. Porque hay gente que dice, ¿por qué Dios no me habla?
¿Cómo? ¿Por qué Dios te usa a ti y que para hablarme a mí? ¿Y qué a quién tú quieres que use? ¿A una gallina? Dios usa para hablarle a una mujer, Dios usa, o a un hombre, Dios usa una mujer o un hombre, que le va a hablar en su contexto, le va a hablar con su propio lenguaje, le va a hablar de su palabra y parte de su experiencia. Entonces Dios usa instrumentos humanos para hablarle a los humanos. Por eso usted está escuchando a un humano hablándole. Dios no manda ángeles. Dios manda hombres y mujeres que están al servicio de Él para que le hable a usted. Así que entienda cuántas veces Dios le habrá hablado a usted. Y si usted no ha obedecido todas esas veces, usted ha dejado a Dios plantado. Bendito el nombre del Señor. En 2 ocasiones Dios le habló a este hombre. La primera vez está en el capítulo 1, versículo 1. Y la segunda vez está en el capítulo 3, versículo 1. 2 veces le habló Dios a Jonás. Y uno pregunta, ¿y por qué 2 veces? Porque la primera él no quiso. La primera vez que él le habló, levántate y ve a Nínive, a esta gran ciudad, a decirle un mensaje de parte mía. ¿Y sabe lo que hizo Jonás? Salió huyendo. Trató de escaparse y de huir de la presencia de Dios. De eso trata el primer capítulo. De un hombre que trató de evadir a Dios. No fue el único Jonás. Hay muchos Jonás. Hubo y hay muchos Jonás que saben que Dios le va a hablar allí y salen por aquí. Conocen esa persona que viene ahí y que posiblemente le hable la verdad del evangelio y él dice, yo no quiero oír a este hombre o a esta mujer. Mejor se va para el parque para que le hablen de romo, de parranda, de discoteca o hasta de droga. Porque no le interesa, entonces trata de evitar a Dios. Eso hizo Jonás la primera vez. La primera vez Dios lo llama para que vaya con un mensaje y en vez de atenderlo, lo que hizo fue salir huyendo. Entonces la segunda vez Dios lo llama otra vez. La primera vez que intentó huir de la presencia de Dios, le fue mal. No le fue bien a Jonás. Ustedes conocen la historia. Tuvo una experiencia completamente amarga. Esa experiencia lo hizo a él cambiar un poco. Lo hizo cambiar un poco y entonces la segunda vez que Dios lo llama, ya Jonás es otra cosa. Pero después de la primera experiencia, cuando Dios lo llama y él trata de huir, él tuvo un encontronazo tan fuerte con Dios que en el capítulo 2 dice, entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó, desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. A veces la habichuela es muy dura, pero con agua caliente y fuego la habichuela se ablanda. Jonás era duro, pero aquí está blandito, hermano. Dice que entonces, esa palabra como que nos dice a nosotros que han pasado muchas cosas. Entonces, o sea, ¿qué hubo antes de entonces? Muchísimas cosas. Un rebelde, uno que intenta pelear contra Dios, uno que intenta hacer lo contrario a lo que Dios quiere y esconderse, pero no pudo, y como no pudo, entonces oró a Jehová. Eso le pasa a mucha gente. Corren, se esconden, maldicen, niegan, son ateos, se meten ateos también, porque ellos creen que con ser ateos van a resolver el problema. Y adentro sigue el martillo dándole, clavando. Y usted, no, que yo no creo en Dios, pero adentro hay una cosita como que le da vuelta.
Le dice: mentiras, hablador, tú crees en Dios. Tú sabes que Dios existe. Yo no creo en Dios, eso es tontería, eso es cuestión de ignorante. Pero adentro algo le dice: mentiroso, hablador, cállate, que tú sabes que tú crees en Dios. Entonces, hermanos y amigos, ¿se arrepintió Jonás? Después que le pasó lo que le pasó, su experiencia en el monstruo marino, entonces Jonás se cambia. Entonces aquí viene una nueva oportunidad. Para cambiar de actitud a veces necesitamos el golpe. ¿Cuánta gente ha cambiado después del golpe? Qué bonito sería cambiar sin el golpe. Aleluya. A veces somos como los niños malcriados o necios, que hasta que no le dan la pela no enderezan el camino. Y nosotros somos rebeldes, cabeza dura, desobedientes. No queremos entender lo que Dios está diciendo hasta que viene el golpe. Entonces, cuando viene el golpe, nosotros cambiamos y entonces nos convertimos en otra cosa. Para cambiar de actitud a veces necesitamos el golpe. Pero eso parece que, eso como que suena a bruto, a brutalidad. Porque los animales son así. ¿Cuántos conocen el burro? Los burros son así. Yo conozco los burros porque mi abuelo tenía burro. Y yo tengo la historia porque yo veía los burros de mi abuelo. Y el burro va caminando por esa calle y el que lo monta quiere doblar a la izquierda. El burro no le da la gana de doblar. Y pone el cocote así. Y se pone tieso así. Y lo alan y él ahí. Entonces viene el caballero que está montado en él con un palo o con un machete y le da 4 o 5 planazos. Entonces él dobla. Así hay mucha gente. Así es que hay mucha gente. Saben lo que tienen que hacer, saben lo que deben hacer, saben lo que Dios quiere, saben lo que le conviene, saben lo que no le conviene, pero se empecinan en luchar contra Dios. Entonces, Dios le da un chance, pero llega el momento que por amor le da un golpe. Dice: mira, si sigue por ese camino te va por la barranca. Te voy a dar un golpe para que entienda que por ahí no es, sino por aquí. Entonces le da el golpe y cuando está tirado en la cama o metido en una cárcel o en un hospital o sabrá Dios dónde, oye, sí, yo sabía que Dios no estaba contento conmigo, y entonces se convierte y entrega su vida a Cristo. Tantas veces que escuchó, tantas veces que tuvo la oportunidad de enderezar sus pasos y no lo hizo caso. Ahora que está con las 4 gomas para arriba, ahora dice que oren por él. Y Dios es tan bueno que lo perdona. Porque si fuéramos nosotros, dijéramos: coge ahí, varón. Tú no querías, coge ahora. Pero Dios es tan bueno, hermanos, que tiene misericordia. Entonces, después de toda esta amarga experiencia, se arrepiente. Dios le da otro chance, una nueva oportunidad. Una nueva oportunidad porque ya el hombre está golpeado y el hombre ya va a entender. Porque llega un momento en que usted está listo para entender. Aleluya. Pero si yo le cuento, usted llora. La cantidad de cosas de esas que yo he visto. De gente que son más tercos que un animal. Y no le da la gana de entender que deben enderezar su vida. Y luego cuando están en la cama que mandan a buscar para que oren por ellos, uno lo mira. Y uno nada más piensa: pudiste economizarte este problema. Pero no te dio la gana. Hay hombres que tienen una familia y creen que la familia es un muñeco que se queda ahí cuando él lo pone. Y no le hace caso y no atiende a la familia. Y pasan los tiempos y él se olvida y él parranda y camina y vive su vida, pero tiene una familia.
y le dicen que enderece su paso, que sus hijos están creciendo, que sus hijos están mirando eso. Cuando pasan 15 o 20 años que los muchachos son hombres, entonces es que él se da cuenta que metió la pata. Porque él quiere ahora corregir al hijo. Y él le dice al muchacho, no llegue de noche, no llegue tarde de la noche. El muchacho tiene 23 años. Y dice el muchacho, papá, yo soy un hombre. Pero que no debe llegar a la 1 de la mañana, que es peligroso. Papá, yo soy un hombre. ¿Qué es peligro? Entonces viene el muchacho y le saca de abajo y dice, papá, ¿y a qué hora tú llegabas? Entonces ahora que papá está viejo, ahora le dice al muchacho que llegue temprano. Pero cuando él estaba joven, él llegaba tarde. Y así por el estilo. Entonces, y eso es lo más sencillo. Cuando le cogen un hijo preso, le matan un hijo por estar fuera de tiempo en la calle, entonces le duele en el alma porque eso fue lo que él sembró. Entonces cuando el evangelio, cuando la paz de Dios quiere llegar a tu casa, tú no la dejes entrar. Tú tranca la puerta para que Dios no te visite. Entonces cuando te llega el diablo, entonces tú quieres que venga Dios. Y a veces se pone muy tarde. Entonces, después de su amarga experiencia, Jonás se convierte en otra cosa. Entonces aquí en el capítulo 3, Dios le da una nueva oportunidad. Porque Jonás era un profeta, era un hombre que conocía supuestamente a Dios. Porque Dios lo usaba para mandar y Dios tenía un trabajo con él. En el primer capítulo Dios le dice a Jonás que tiene que ir a esa ciudad a llevar una encomienda de parte de él. Ahora en el capítulo 3 dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, a decirle lo mismo que le había dicho a la primera vez. Porque como él no hizo caso, Dios le permite pasar una experiencia de unos cuantos días en el estómago de un gran pez, hasta que ese pez va y lo vomita, donde él no quería que lo llevaran, porque lo de él era ir contrario, hacerle la contra a Dios. Entonces Dios le permite esa experiencia. Ahora el hombre está blandito, suave. Manda, Jehová, que tu siervo oye. Capítulo 3. Vino palabra de Jehová por segunda vez. Y le dijo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Bendito el nombre del Señor. El primer llamado que Dios le hizo a Jonás, le había dicho la razón del mensaje. Él dice en el versículo 2, porque la maldad ha subido a mi presencia. O sea, ¿por qué Dios está movilizando a Jonás para llevar un mensaje? Porque el pecado de Nínive había subido a la presencia de Dios. O sea, Dios está atento a lo que nosotros hacemos. Y todas esas violaciones, toda esa fornicación, todo ese adulterio, todos esos abusos, todo ese egoísmo, todos esos maltratos que comete la gente a inocentes, están subiendo a la presencia de Dios. A veces la gente no se da cuenta que hay alguien que los está vigilando. Entonces la razón del mensaje es porque la maldad ha llegado a mi presencia. Si no, Dios no manda el mensaje. El primer llamado había dicho yo a Dios en el versículo 2 la razón del mensaje. El mensaje era corto, porque no tiene que ser largo. A veces la gente cree que tiene que ser, como dice el pueblo, un listín, un periódico, para decir un mensaje. No, era cortito el mensaje. Oiga, ¿cómo dice el mensaje? 3:4, la parte final del versículo 4. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Mira qué mensaje. Aleluya. Un loco diciendo en el parque, de aquí a 40 días la romana será destruida. Ya ese es el mensaje. Ahí no hay homilética, ahí no hay hermenéutica, ahí no hay teología. Ahí lo que hay es un mensaje que el pueblo iba a entender, porque eso es lo grande. El mensajito tiene 4 o 5 palabras. Nínive será destruida de aquí a 40
días. Yo pienso, me pongo en el lugar de la ciudad de Nínive, que era la capital mundial en ese momento, una de las capitales mundiales, el imperio más poderoso en ese momento, posiblemente la más grande de las ciudades, donde había más pecado, porque casi siempre en esas ciudades grandes es donde más pecado hay, donde se mueve el dinero, donde se mueven los vicios, es donde más pecado hay. Entonces, cuando la gente comenzó a oír, ¿qué pensaría el pueblo? Los incrédulos, los intelectuales, los que le buscan la quinta pata al gato. Óyete loco, que Nínive será destruida de aquí a 40 días. Ese es el deseo de él. Jonás no era de Nínive, no era sirio. Jonás era judío. Entonces Jonás, que era hebreo, no era muy amigo de la gente de Nínive, ni ellos de él. Él era extranjero en esa ciudad. Imagínense usted que venga un extranjero aquí a decir que Dios va a destruir la romana en 40 días. O que venga un gringo de 7 pies con los ojos azules y el pelo rojo, o que venga un moreno que casi no tenga pelo, que ustedes que lo ven dicen, esta persona no es de aquí. ¿Y por qué me está diciendo que va a destruir esta ciudad si tú no eres de aquí? Es que tú quieres que se destruya. Este es un mensaje ofensivo. Es un mensaje que golpea. Es un mensaje, yo veo en esto, un mensaje que confronta, que te pone a pensar, que te saca de tu zona de confort. Porque a cualquiera que le digan a las 10 de la noche, de parte de Jehová vengo, dice Jehová que dentro de 40 días esta ciudad será destruida. Eso es para pensarlo, hermano. Porque usted dirá, no es un loco. Y si es verdad lo que está diciendo. Aleluya. Sí, porque usted puede evadirlo con, no, este no sabe lo que está diciendo. Pero ¿y si es verdad? Porque nadie sabe. Él dice que Jehová le dijo que viniera a Nínive a decir que iba a ser destruida en 40 días. ¿Cuál es la razón de que Dios mande a decir eso a este pueblo? ¿Por qué Jehová se coge con Nínive para mandarle este mensaje? Entonces hubo una respuesta. Una respuesta que no era lo que Jonás esperaba. Porque el más malo tiene una conciencia. A veces usted ve una persona que usted cree que es el mismo diablo, pero tiene un alma y tiene un corazón. Y esa persona que usted cree que es lo peor, que es lo más malo, cuando usted le habla se da cuenta que no es así. Que esa persona tiene oído y recibe un mensaje. Entonces, cuando Jonás viene de parte de Jehová con este cortísimo mensaje, dice el versículo 5 de Jonás capítulo 3: y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. ¿Qué le parece? Usted va a Las Vegas, Nevada, usted va a Dubái, usted va al Cairo, usted va a una ciudad de esas que son cosmopolitas, esas ciudades que tienen muchos juegos, muchos visitantes, mucho turismo, muchas cosas de esas, mucho pecado. Y usted dice, aquí todo el mundo es malo. Si yo fuera Dios, lo quemara a todos. Y usted cree que son diablos los que están ahí. Eso creía Jonás. Jonás creía que Nínive era lo peor y que no valía la pena hablarle de Dios a Nínive. Era perder su tiempo. Esa gente no entenderá, no obedecerá, no creerá, se burlará de mí, me tildarán de loco y no me harán caso. Eso creía Jonás. Pero ellos eran gente, hermano. Y por más malo que usted ve una persona, es una gente. A veces es una respuesta psicológica a su estado interno. Y usted ve lo que se presenta como un ogro.
Se presenta como una fiera, pero mentira. Adentro hay un ovejo. Entonces Jonás viene sin esperar nada. Porque por la actitud de Jonás, uno entiende que él no creía que iba a pasar nada. Entonces, los hombres de Nínive sorprenden a Jonás porque dice, creyeron a Dios. Lo primero que hacen es creer, que es lo primero que debe hacer un ser humano para acercarse a Dios. Pero no se quedan solo con creer, sino que con sus hechos dicen más que con su palabra. ¿Qué hicieron los hombres de Nínive? Después de creer a Dios, proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio. Se metieron en un sacrificio. Sacrificaron su fiesta. Porque el que se mete en ayuno y se viste de cilicio no está bailando. No es para bailar. No es para fiestar. O sea, da la impresión de que suspendieron las fiestas. Toda diversión, todo deleite, lo pausaron. Vamos a hacer un ayuno, vamos a vestirnos de cilicio para que el Dios de Jonás, para el que mandó a decir que en 40 días iba a destruir esto, vea nuestra actitud y cambie de opinión. Bendito el nombre del Señor. Eso hacen los hombres de Nínive. Y cuando dice a los hombres, está hablando de los padres de familia. Está diciendo que todas las casas de Nínive se metieron en ayuno y oración. Y no eran evangélicos. No eran creyentes en Dios. No eran religiosos, eran paganos, eran hechiceros, era gente mala. Pero cuando oyeron la voz del profeta, entendieron que su hora había llegado. Porque amigos y hermanos, todo el mundo tiene una conciencia y todo el mundo sabe las cosas malas y las cosas buenas. Usted ve una gente haciendo muchísima fechoría, pero él sabe que lo está haciendo mal. Y cuando lo confrontan, él se asusta. Entonces eso le pasó a todos esos hombres. Nadie le había dicho a ellos nada. Y cuando viene Jonás, ellos oyen, pero eso no se queda ahí. No es solamente que creyeron. No es solamente que ayunaron. Eso que está pasando con la sociedad al escuchar el corto mensaje de Jonás, llegó a los oídos del rey. Llegó a los oídos del primer mandatario. Y dice el versículo 6 y 7 resumido. Y llegó la noticia al rey e hizo proclamar en Nínive por mandato, por decreto del rey, hombres y animales, no gusten cosa alguna, o sea, no coman. No se le dé alimento ni agua. Cúbranse de cilicio y clamen a Dios fuertemente y conviértanse. Eso dice el rey. Entonces él mismo dice, termina, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no perecemos? Hermano, no son gente religiosa. No eran devotos. Era gente mala, gente pagana. Gente que tenía muchísimos ídolos y un Dios para cada cosa. Dioses muertos que no se metían con nadie. Ni a favor ni en contra. Pero al oír el corto mensaje impactó su alma. Jonás no era un gran orador tal vez. Y quizás no adornó mucho su mensaje. La esencia del mensaje eran esas cortas palabras. Dile a Nínive que dentro de 40 días, 40 días es mucho y es poco. Para usted tener un dolor, para usted estar de rodillas, para usted tener una crujía es mucho. Oye, ya yo tengo 30 días con esta cruz. Tengo 40 días con este dolor. 40 días es mucho para sufrimientos.
Pero cuando usted le dicen que le quedan 40 días de vida, son pocos. Son muy pocos los 40 días. Entonces llega la duda de la gente, porque ese es el problema cuando tratamos con la superioridad. Porque nosotros aquí nos manejamos como nosotros podemos, pero nosotros sabemos que hay una entidad superior a nosotros, que está por encima de nosotros. Y que llega un momento cuando nosotros no podemos y Él puede. Llega un momento cuando las fuerzas humanas, los recursos humanos terminan, pero queda intacto el recurso divino. Entonces, cuando nosotros llegamos a esa conclusión, tenemos que ser temerosos. Tenemos que ser temerosos de ese Dios. Entonces, por eso, cuando llega este loco con este mensaje raro, esos hombres no eran brutos, ellos eran pecadores, ellos eran desobedientes, pero ellos eran inteligentes. Y ellos habían oído hablar del Dios de Israel. Ellos tenían parte de la historia de las cosas que habían pasado con el pueblo de Israel. Y ellos sabían que por encima de ellos y por encima de los dioses de ellos había uno de verdad. Y se asustaron. Se asustaron. Es como que usted esté en el parque. Usted tiene su esposa, usted la dejó por allá por Bonao, por San Cristóbal. Y usted está aquí solo en la Romana. Y usted está enamorando a todas las que pasan por ahí. Pero usted dice que le sirve a Dios. Usted es cristiano. Porque hay unos cristianos que son como de postalita. Y entonces viene un siervo que está por ahí, que no se conocen, y viene y le dice: mira, varón, Dios te está mirando. Y el varón como que se asusta. ¿Qué fue? ¿Por qué tú me dices eso? Yo le di ese susto una vez a un amigo, un descarriado. Él estaba muy quitado de bulla, y yo me lo encuentro por la Duarte. Habíamos sido compañeros de prédica, llevando el evangelio. Y él estaba en el mundazo, haciendo de todo. Y yo digo: fulano. Y yo lo veo por la calle, cruzo y voy a saludarlo. Digo: fulano, ¿tú sabes cuántos días de vida te quedan? De una vez cambió la cara, hermano. ¿Por qué tú me dices eso? Digo: no, una pregunta que yo tampoco la sé. Hermano, porque adentro tenemos un alma. Y usted puede andar haciendo toda la sinvergüencería que usted quiera, pero usted sabe que hay un Dios. Y usted sabe que un día se va a enfrentar con ese Dios. Y usted sabe que un día tiene que morir. Entonces usted se le olvida, pero cuando viene alguien y se lo recuerda, usted se asusta. Entonces Jonás fue a recordarle a Nínive que había un Dios en los cielos. Había un Dios que lo estaba mirando. Y que ese Dios le había mandado un mensajito. Si ellos quieren lo cogen y si no lo dejan. Porque así es el mensaje de Dios. Amigo que me escucha hoy, así es el mensaje de Dios. Tú puedes estar donde esté, en que esté, no importa. Pero así es el mensaje de Dios. Llega, usted lo entiende perfectamente, pero usted tiene la opción de aceptar o de rechazar. Nadie lo presiona. Ahora adentro usted sabe lo que está haciendo. Usted sabe la responsabilidad con la que usted está cargando cuando usted desvía la atención de Dios. Entonces cuando Jonás, a lo mejor mal vestido, porque él acababa de ser vomitado por un pez. Imagínense el sujeto. Ese hombre trata de huir de Dios, se mete en un barco, se arma una tempestad en el barco, lo tiran al agua, cae en los colmillos, en la apertura, en la boca del monstruo marino y va directo al estómago. Eso dice la Biblia. Hermano, y la Biblia no tiene, eso no es fábula.
Eso tiene nombre de profeta, nombre de ciudades y tiene fecha. O sea, eso ocurrió, eso es historia, eso no es leyenda, eso es historia. Entonces ese hombre, cuando lo tiran al mar, ¿dónde fue a parar la maleta? La maleta se quedó en el barco y el barco se fue. Él solo cayó al mar porque lo tiraron para que tranquilizara. Cayó en el estómago del pez. Cuando él sale del estómago del pez, que el pez lo vomita, porque parece que empezó a sentirse mal el pez. Digo, oye, este bocado sí me cayó mal a mí. Y el pez sale corriendo para una orilla. Casualmente la orilla de la ciudad donde Dios le había dicho a Jonás que fuera, y él dijo que no. Entonces lo llevan a esa ciudad. Ahí llegó él con lo que tenía puesto, porque quizá le quedó, ¿verdad? Porque a lo mejor la ropa se le rompió ahí con eso gástrico del pez. Pero ok, yo sé que quedó raro. Jonás quedó raro cuando sale de ese estómago. Y ese tipo raro y extranjero ahora viene a salir al pueblo a decirle un mensaje como ese. Para ellos, él era un fantasma. Y este hombre tan raro, ¿de dónde salió? Y entonces cuando abre la boca, lo que viene con una amenaza, con un juicio. Dice Dios que 40 días tienen. 40 días para resolver. Ahora, ¿qué es lo que vemos más en este caso? La respuesta de este pueblo tuvo una repercusión, hermano, que yo la ubico como política, social, religiosa y espiritual. Primero, la sociedad entera empieza a hacer cambios. Los padres de familia hacen cambios y dicen vamos a ayunar y vamos a vestirnos de sacrificio. El rey se involucra. Usted se imagina que en un ayuno de ese tipo, vestido de silicio, se paró la producción, la economía se estancó. Eso es peor que el virus. Un decreto: nadie trabaje, nadie coma, ni los animales. Vamos a entrar en un ayuno a ver si Dios tiene misericordia de nosotros. Aleluya. Y no perecemos. Sí, porque perecer era peor. Una semana de ayuno, 2 semanas de ayuno sin trabajar y sin hacer nada, se paraliza la economía. Pero si Dios lo quema es peor. Entonces vamos a sacrificar un tiempo para que Dios tenga misericordia, y lo hicieron. Entonces eso tuvo una repercusión. ¿Qué dirían los opositores políticos del rey? Mire este loco viejo, haciéndole caso a un profeta que viene de por allá. Un profeta rarísimo que se acogió con decir que Dios va a destruir esto. Y él le creyó, y yo me imagino comenzaron las redes a hablar del rey, porque se dejó llevar de un cuento de camino. Entonces tuvo su repercusión política, tuvo su repercusión social, y había gente que no creía en eso, que tenía otra religión. Entonces también tuvo su repercusión religiosa. Pero sobre todo tuvo una repercusión espiritual. Porque toda esa gente que se metió en ese ayuno, por orden del rey o por lo que fuera, tuvieron una experiencia espiritual. Y ellos aprendieron a partir de ahí a obedecer a Dios. No eran creyentes, eran gente pagana y mala. No conocían a Jehová. Pero a diferencia de muchos que se llaman cristianos, pero que no creen el mensaje, ellos creyeron. Hay gente en las iglesias que no cree los mensajes de Dios, que no cree que Dios va a mandar juicio, y una serie de cosas que no la creen. Y esta gente que no estaba en la iglesia creyó. Y no solo que creyó, sino que demostró que había creído. Hay otros ejemplos en la Biblia. Por ejemplo, en Mateo 11, 20 al 24. Las quejas de Jesucristo son evidentes en estos versículos resumidos que vamos a leer.
Dice Mateo 11:20 en adelante. Entonces comenzó Jesucristo a denunciar a las ciudades en que había hecho la mayor parte de sus milagros, porque no se habían arrepentido. El Señor está reclamándole a ciudades que habían visto la gloria de Dios y no habían hecho caso. Cualquier parecido con la romana es coincidencia. Aleluya. Dice Cristo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, si se hubieran hecho en Tiro y Sidón los milagros que se hicieron en medio de ustedes, ya hace tiempo se habrían arrepentido con muchos lamentos. Y tú, Capernaum, ¿acaso serás levantada hasta el cielo? Si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma, esta habría permanecido hasta hoy. Pero te digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma que para ti. Hermano, eso tiene mucho significado. Esos versículos del 20 al 24. El Señor está en una ciudad que había visto muertos resucitar, cojos caminar, ciegos ver, leprosos ser limpios, endemoniados ser libertados. Había visto todo los tipos de milagros y no creían. Y Él le predicaba y le anunciaba y ellos seguían rebeldes a Jesús. Entonces Jesús lo confronta con ciudades que están marcadas, etiquetadas como malas, como Sodoma y Gomorra. Y le dice en su cara, les enrostra: si en Sodoma y Gomorra se hubieran hecho los milagros que se han hecho aquí, se hubieran arrepentido. Y ustedes son tan bárbaros, ustedes son tan sinvergüenza, ustedes son tan malos, que viendo la gloria de Dios en sus narices, no oyen, no ven, no entienden. Bendito el nombre de Jesús. O sea, ustedes son más malos que la gente de Sodoma. Le dice el Señor a Capernaum, a Betsaida y a Corazín: ustedes son peores que Sodoma y Gomorra. Porque Sodoma y Gomorra rechazaron el mensaje de una sola oportunidad y no vieron milagros. Pero ustedes me han visto a mí. Ustedes han visto todos los milagros que Dios hace y ustedes no le hacen caso. Y yo pienso que eso como que le habla a mucha gente de hoy. Hay gente que han visto la gloria de Dios en su propia casa. Han visto la gloria de Dios en su vida. Han visto los milagros de Dios en diferentes vertientes y no le hacen caso. El Señor está enojado con eso. El Señor reprocha esa actitud. ¿Por cómo usted no va a creer si usted lo está viendo con sus propios ojos? No es que se lo dicen, es que usted lo está mirando. Los milagros que Dios y las cosas que Dios ha hecho. Usted la ha visto, usted es testigo del poder de Dios. ¿Por qué no lo acepta? ¿Por qué lo rechaza? ¿Por qué no le busca? El Señor dice que en el día del juicio, pero te digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo de Sodoma que el tuyo. O sea, para Dios Sodoma es menos mala que tú. Entonces, al final de la jornada, el versículo 10 del capítulo 3 de Jonás: y vio Dios lo que hicieron los hombres de Nínive, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que haría y no lo hizo. Aleluya. Hermano, lo que hacemos, la actitud nuestra llega allá. Cuando Dios va a castigar y nosotros obtemperamos, reaccionamos favorablemente, acogemos el mandato divino a tiempo, entonces Dios pospone, elimina el castigo y tiene piedad de nosotros. Pero hay veces que somos rebeldes y en vez de amansarnos nos rebelamos. Hay gente así.
Hay gente que en vez de humillarse, lo que hace es que se levantan, llenos de soberbia, se enaltecen. Y dicen que no van a obedecer nada, que ellos se gobiernan, que yo soy un hombre. Bueno, es un hombre hasta que llega a ciertos momentos. Porque hay gente que dice que aunque te suban, que te remonte como las águilas, de allí te tomará mi mano. Por lejos que te vayas, Jonás se iba al extremo contrario y de allá lo trajo Dios. ¿Y de qué manera lo trajo? Porque a veces usted y yo calculamos la forma humana. No, pero esto no puede ser porque esto es así. Jonás pensó, bueno, no hay más barco. El único barco que hay que va a salir en todo este tiempo es este. Pagó su pasaje y se metió en su barco, salió al barco y se fue. Dice, él pensó, me le escapé a Dios. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde me esconderé de tu presencia? La presencia de Dios te persigue. Y te habrás ido a otras playas tratando de evadir a Dios. Pero siempre encuentras a alguien que te habla de Dios. Eso le ha pasado a mucha gente. Mucha gente que tiene conocimiento de la palabra de Dios y que ya ni visita a su familia evangélica. Porque molestan, son necios. Y me hablan demasiado de lo mismo. Y no lo visita. Y se va a otro sitio. Y por allá, cuando está por allá lejísimo, aparece otro, va y le dice lo mismo. O sea, Dios está detrás de ti. A lo mejor tú estabas pasando el radio o el internet y te topaste con este culto. Es que Dios te está persiguiendo. Es que la presencia de Dios es inevitable. No vale donde te metas. El mensaje de Dios cambió a Nínive. Este corto mensaje divino cambió la sociedad de Nínive. Y dice que se arrepintieron. No sigue diciendo la historia qué pasó después. Pero se convirtieron de sus malos caminos. Y yo me imagino que hicieron de Jehová su Dios. ¿Cuántas cosas de esas han pasado cuando se escucha el mensaje? Los pueblos cambian. Las ciudades, los campos, la familia. No es lo mismo. Cuando usted lleva el mensaje de Dios a su familia, las cosas comienzan a cambiar. El mensaje de Dios comienza a apaciguar la ira. El mensaje de Dios comienza a producir cambios. Porque el mensaje divino tiene esta característica, que produce cambios sociales, cambios familiares, cambios espirituales. Y usted va a comenzar a ver la vida de otra manera, de la óptica correcta. Y usted se dará cuenta que la vida aquí es temporal. Que esto se acaba. 15, 20, 30, 50, 60, 80, 100 años es poco. Nadie pasa de ahí. Entonces Dios te está esperando. Y su mensaje es corto y penetrante, efectivo y verdadero. Dentro de 40 días, Dios va a destruir a Nínive. ¿Y qué hay que hacer? Ponerse de acuerdo con Dios. Quizá a alguno de los que me está escuchando le quede menos de 40 días. Quizá le quede más. Pero hay gente que le queda menos de 40 días. No para destruir la ciudad o el país, para destruir su vida, que ya basta. Con destruir su vida basta y se acabó el mundo. Entonces, ¿qué debemos hacer? El resultado de todo esto dependerá de la respuesta al mensaje. El resultado que obtuvo Nínive fue directamente proporcional a su respuesta al mensaje. Si tú te conviertes, Dios cambia. Si tú no te conviertes, la ira de Dios vendrá sobre ti. Pero ¿para qué viene el mensaje divino? Para que abramos los ojos y los oídos. Para que seamos apercibidos a tiempo. Para que evitemos lo peor. Entonces, dependiendo de mí será el resultado. Si yo recibo el mensaje
y hago lo que Dios quiere, el resultado será bueno. Si yo rechazo el mensaje y hago lo que me da la gana, el golpe va. El golpe va y no podré quitármelo de encima. Así que ese es más o menos el impacto del mensaje divino en la sociedad y en la vida. Cuando Dios llega a una vida, esa vida cambia. Y cuando Dios llega a un hogar, ese hogar cambia. Cuando Dios llega a una empresa, esa empresa cambia. Cuando Dios llega a una ciudad o a un país, ese país cambia. Ese es el efecto positivo y glorioso del mensaje divino. No como el mensaje negativo del mundo. El mensaje de Dios trae paz, trae esperanza y vida eterna. Un aplauso al Señor. Gracias por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús lanzamos la red. Rompe las cadenas. Amén. Queremos invitar a los amigos que están con nosotros y a aquellos que están a través de los medios. ¿Entendió usted? ¿Oyó usted el mensaje del Señor? ¿Cree usted que es la verdad? ¿Está usted dispuesto a obedecer a Dios o a rechazar a Dios? ¿Piensa usted que le queda mucho tiempo? ¿Está usted listo para enfrentarse con la verdad? ¿Está listo para verle la cara al Dios eterno y fiel? Si hay alguna duda, vamos a resolverla hoy. Si hay alguna duda, vamos a resolverla ya. Si usted entendió el mensaje de Dios y el Señor tocó tu corazón, lo que te toca ahora es poner a Dios en control de tu vida, entregarle tu vida a Cristo, decirle a Dios: quiero que me dirijas, que me perdones, que me salve y que tengas el control de mi destino. Yo quiero orar contigo. Así que todos los amigos que están aquí o los que están a través de los medios con este culto, yo le invito a que ore conmigo ahora. Si quieres un acercamiento a Dios, si se ha prendido la llama de la fe en tu alma, repite conmigo esta oración. Cierra tus ojos. Oremos. Dios amado, Padre celestial, después de escuchar tu palabra, después de oír tu mensaje, no me siento en capacidad de ver tu rostro. Señor, he pecado contra ti. He hecho lo malo ante tus ojos. He vivido en desobediencia. Perdóname. Me arrepiento. Te entrego mi corazón. Te entrego mi vida. Acepto a Cristo Jesús como mi Salvador y mi Señor. Quiero que tomes dominio y control de mi vida. Que me salves y que me ayudes a serte fiel. Gracias te doy, Señor. Lávame con tu sangre y escribe mi nombre en tu libro. Y dame fuerza e inteligencia para serte fiel hasta el final. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.